Hola, me presento. Mi nombre es Valdez Rivera Nayeli Giselle y mi compañero García García. Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Matamoros, de la Ingeniería Industrial, en la materia de Estadística Inferencial 2. El día de hoy les voy a explicar un problema sobre diseño factorial de 3 factores mediante Excel y Minitab. A continuación voy a leer el enunciado y posteriormente vamos a ir a Excel. Se usa una máquina para llenar contenedores metálicos de 5 galones con un jarabe para una bebida gaseosa. La variable de interés es la cantidad de jarabe perdida debido a la espuma. Se piensa que 3 factores influyen: el diseño de la boquilla en A, la velocidad de llenado en B y la presión de la operación en C. Se seleccionan 3 boquillas, 3 velocidades de llenado y 3 presiones, y se corren 2 réplicas de un experimento factorial de 3×3. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra tabla de datos que a continuación vamos a pasar a Excel. Bien, nosotros aquí ya tenemos nuestra tabla en Excel acomodados los datos. Lo que teníamos ahorita en el enunciado solamente era esto. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es sacar el valor de estos datos, el valor de A, el valor de B, de C, de N y de N mayúscula. En A era el tipo de boquilla. ¿Cuántos tipos de boquilla tenemos? Tenemos 3. En B eran las velocidades, son 3 velocidades. En C era la presión, son 3 presiones. La N es el número de réplicas y el mismo problema nos decía que teníamos 2 réplicas. En N mayúscula son los datos que tenemos y le damos igual a contar y seleccionamos nuestros datos. Ahora, lo que prosigue ya una vez llenado esto es sacar el factor de A. Para el factor de A, lo que nosotros tenemos que hacer es una sumatoria, Le damos igual, suma y seleccionamos nuestros datos de aquí, de todo el factor en A. Después, lo que podemos hacer es simplemente arrastrar nosotros la fórmula y nos van a dar los datos, o irlo haciendo paso por paso, pero mucho más sencillo es arrastrar la fórmula. Aquí podemos ver que tenemos nuestros datos. Ahora, para el factor en C, igual sumatoria, igual, suma y seleccionamos nuestros datos. En el siguiente es lo mismo, igual, suma y seleccionamos. Podemos arrastrar fórmula. Ahora vamos a sacar la sumatoria total. Aquí damos igual a suma, ya sea que seleccionemos nosotros estos datos aquí o estos datos acá y nos va a dar el mismo resultado aquí. Ya una vez obtenido el factor A y el factor C, vamos a pasar al factor B. Para el factor B, vamos a sumar, igual suma, los datos en velocidad de 100. Aquí tenemos igual suma, seleccionamos, coma y seleccionamos. Para la velocidad en 120 es lo mismo, pero ahora, pues como dice ahí, vamos a seleccionar en 120, en 140 y así. Ahora vamos a pasar a nuestra interacción entre A y B. Para esto, vamos a seleccionar simplemente los datos de aquí. Entonces pasamos a la velocidad de 120 y seleccionamos los de 120. 140, los de 140 y así sucesivamente, como pueden observar aquí. Ahora, vamos a sacar la interacción entre A y C, igual a la suma, y vamos a seleccionar nosotros estos datos que tenemos aquí, del tipo de boquilla en A y la presión en C. Lo mismo en el siguiente. Igual, como les decía, podemos arrastrar nuestra fórmula y nos va a dar el resultado, 1000. ¿Ven? Entonces, en el siguiente, pues vamos a tomar los de la presión 15. Y así con todos. Arrastramos fórmula y aquí, miren, les voy a mostrar y da los mismos resultados.
Ahora la interacción entre B y C va a ser la sumatoria de nuestros datos de solamente la velocidad en 100 con la presión de 10. Aquí tenemos 100 igual a la suma de esta otra velocidad y de esta otra velocidad. Recuerden poner comas entre cada una de ellas para poder seleccionar la siguiente. Igual en el de 120, igual a la suma, presión 10, velocidad en 120 y aquí están nuestros datos. Igual podemos arrastrar la fórmula y nos va a dar los resultados. Aquí les voy a mostrar cómo en el siguiente, presión en 15, velocidad en 100, igual a suma, seleccionamos, coma y volvemos a seleccionar. Y así sucesivamente. Igual aquí en la presión 25, es lo mismo. Tomamos los de presión 25, velocidad en 100, como aquí dice nuestra tabla. Ahora para la interacción entre A, B y C, lo que vamos a hacer es la suma, pero solamente de estos datos de aquí. En el que sigue es lo mismo, pero con los datos siguientes. En el próximo es lo mismo y así. Igual arrastramos fórmula y nos da el resultado, sin tener que estarlo haciendo uno por uno. Ya una vez obtenidos nuestras matrices de nuestros factores, vamos a rellenar nuestra tabla de ANOVA. Para nuestra tabla de ANOVA, aquí tenemos nosotros ya nuestras fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la suma cuadrados del efecto en A. Aquí, como nosotros les decía al inicio, sacamos nuestra sumatoria del factor A. Entonces, es igual a la multiplicación de este por sí mismo o elevado al cuadrado más el que sigue elevado al cuadrado más el que sigue elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis entre B por C por N minúscula, se cierra paréntesis, menos la N mayúscula elevada al cuadrado entre la sumatoria total. Y nos va a dar nuestro resultado. Ahora para la suma de cuadrados del efecto B, igual a la suma producto, y vamos a seleccionar nuestra matriz del factor B, coma, volvemos a seleccionar, se cierra paréntesis entre lo que viene siendo A por C por N, se cierra, menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula. Y nos da el resultado. Para la suma de cuadrados del efecto C, es igual a la suma producto. Buscamos nuestra matriz en C. Aquí está. Esta es nuestra matriz en C. Seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, se cierra paréntesis entre A por B por N minúscula, se cierra, menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula. Para la suma de cuadrados del efecto AB, igual a suma producto, buscamos nuestra matriz de A y B, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, entre C por N minúscula se cierra, menos la sumatoria total multiplicada por sí misma o elevada al cuadrado, entre N mayúscula, menos la suma de cuadrados del efecto A, menos la suma de cuadrados del efecto B. Para el que sigue, que es la suma de cuadrados del efecto AC, lo que vamos a hacer es igual a la suma producto, buscamos nuestra matriz de A y C, aquí está, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, entre B por N se cierra, menos la sumatoria elevada al cuadrado, entre N mayúscula, se cierra, menos la suma de cuadrados del efecto A, menos la suma de cuadrados del efecto C, y obtenemos nuestra suma de cuadrados del efecto C. Para el que sigue, que es la suma de cuadrados del efecto BC, buscamos nuestra matriz en BC,
igual a suma producto, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, entre A por n minúscula menos la sumatoria elevada al cuadrado entre n mayúscula menos la suma de cuadrados del efecto B menos la suma de cuadrados del efecto C, y obtenemos nuestra suma de cuadrados BC. Para la siguiente, que es la suma de cuadrados del efecto ABC, es igual a suma producto de nuestra matriz en ABC, coma, volvemos a seleccionar, entre n minúscula menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre n mayúscula menos nuestra suma de cuadrados del efecto en A, suma de cuadrados del efecto en B, suma de cuadrados del efecto en C, del efecto en AB, del efecto en AC y del efecto en BC. Y nos va a dar nuestro resultado. Para nosotros poder sacar la suma de cuadrados del error, primero tenemos que sacar nuestra suma de cuadrados totales. Esta fórmula es parecida a la anterior, que es suma producto, pero en esta ocasión, suma punto cuadrado ya no tenemos que volver a seleccionar. Entonces, aquí damos igual a la suma punto cuadrados, seleccionamos nuestros datos que tenemos aquí, menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre n mayúscula y nos va a dar nuestra suma de cuadrados totales. Ahora sí, podemos obtener nuestra suma de cuadrados del error. Esta va a ser una resta, que es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del efecto A, menos la suma de cuadrados del efecto en B, menos la suma de cuadrados del efecto en C, menos la suma de cuadrados del efecto en AB, menos suma de cuadrados en AC, menos suma de cuadrados BC, menos suma de cuadrados en ABC. Y obtenemos nuestro resultado de la suma de cuadrados del error. Ahora sí, ¿qué prosigue? Sacar los grados de libertad. Para los grados de libertad, aquí está nuestra tablita con nuestras fórmulas. Para el primero dice que es A menos 1. El valor de A es 3, como podemos ver aquí. Entonces 3 menos 1 pues sería 2. Para el siguiente dice que es B menos 1. B tiene un valor de 3 menos 1, pues 2. El que sigue es C menos 1. 3 menos 1, 2. El próximo dice que es una multiplicación de A menos 1 por B menos 1. Entonces sería 4. Para el siguiente dice que es la multiplicación de A menos 1 por C menos 1 y nos da un resultado de 4. En el que sigue es la multiplicación de B menos 1 por C menos 1 y nos da el valor de 4. En los últimos tres, aquí dice los grados de libertad para el efecto en ABC, dice que es la multiplicación de A menos 1 por B menos 1 por C menos 1 y nos va a dar un valor de 8. En el siguiente es la multiplicación de A por B por C por N menos 1 y nos da un valor de 27. Aquí está. Y en el último, en los grados de libertad totales, es la multiplicación de A por B por C por N menos 1 y aquí está nuestro resultado. Para los cuadrados medios es una división entre la suma de cuadrados del efecto A entre sus grados de libertad, como podemos ver aquí. Ya una vez puesto aquí nuestra primera fórmula, podemos simplemente arrastrar nosotros y nos va a dar los resultados. Como vamos a ver aquí, es sucesivamente. Para la f calculada, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es otra división, pero entre los cuadrados medios del efecto A entre el cuadrado medio del error y nos va a dar el resultado. Y así sucesivamente. Para la f crítica aquí lo que nosotros tenemos que hacer es igual a la distribución de f inversa
con el valor de 0.05, grados de libertad del efecto A, grados de libertad del error, y nos da el resultado. Arrastramos y nos va dando el resultado. Ahora, para el valor en P es igual a la distribución de FCD, abrimos paréntesis, la F calculada del efecto A, los grados de libertad del efecto en A, los grados de libertad del error. Aquí, para nosotros poder arrastrar la fórmula, tenemos que congelar esta casilla de aquí de los grados de libertad del error para que nos den los datos. Ya una vez terminada nosotros la tabla de ANOVA, lo que tenemos que hacer es ver si se acepta o se rechaza la hipótesis. Entonces, aquí, como podemos ver, la F calculada del efecto en A es menor que la F crítica. Entonces, aquí nosotros vamos a aceptar la hipótesis. En el siguiente, como es mayor la F calculada que F crítica, se va a rechazar. En el que sigue igual se rechaza porque es mucho mayor que la F crítica. Y en los próximos 3 se vuelve a rechazar porque, como podemos ver, es mayor la F calculada que la F crítica. En el último, en la F calculada del efecto ABC, es menor que la F crítica, entonces se acepta la hipótesis. A continuación vamos a ver que nos da los mismos resultados la comprobación en Minitab. Bien, aquí para poder nosotros sacar el análisis de varianza, nos vamos a ir en estadística, en DOE, factorial, crear diseño factorial, y nos va a salir este cuadro de aquí. Nosotros vamos a seleccionar aquí donde dice diseño factorial completo general. El número de factores le vamos a dar en 3. En diseños, aquí donde nos pidan el factor de A, le vamos a poner boquilla, factor B velocidad, factor C presión, y los niveles son 3. Su número de réplicas son 2. En factores nos va a salir este cuadro y lo vamos a dejar en numérico. Aquí en boquilla vamos a dejar así 1, 2, 3. En velocidad vamos a poner nuestras velocidades que tenemos, que es 100, 120 y 140. En la presión, pues las que tenemos 10, 15 y 25. En opciones vamos a quitar nosotros esta opción de aquí, que es aleatorizar corridas, porque queremos ordenadas las corridas. Y lo que nos va a salir va a ser esto de aquí, que nos va a decir nuestros datos, las réplicas que tenemos, el total de datos que tenemos, que son 54, nuestros factores, que son 3. Nosotros lo que vamos a hacer es agregar esta columna de aquí, como podemos observar, y la vamos a llamar resultados, o como ustedes gusten. En este caso yo así la nombré. ¿Cómo vamos a rellenar nosotros estos datos de aquí? De la siguiente manera. Bien, aquí, como podemos ver, dice boquilla 1, velocidad en 100 y presión en 10. Boquilla 1, velocidad en 100 y presión en 10, y nosotros colocamos este de aquí, menos 35. En el siguiente dice boquilla en 1, velocidad en 100, presión en 15. Seleccionamos boquilla en 1, velocidad en 100, presión en 15, 110. En el próximo, igual. Boquilla en 1, velocidad 100, presión en 25, y seleccionamos este de aquí y lo colocamos. Y así sucesivamente con todos los demás. Cuando vuelvo a empezar en el 1 otra vez, dice boquilla 1, velocidad en 100, presión en 10, vamos a tomar pero el dato de abajo, no el que ya tomamos, sino el que sigue. Entonces, así consecutivamente vamos a ir nosotros llenando nuestra columna. Ya una vez explicado eso, cómo rellenar nosotros esa columna, vamos a irnos a estadística para poder nosotros sacar nuestro análisis de varianza
le vamos a dar aquí donde dice en estadísticas, DOE factorial, pero en este caso vamos a dar en analizar diseño factorial. Y aquí nosotros vamos a seleccionar pues nuestra columna de resultados, le vamos a dar en seleccionar, aceptar y nos va a salir nuestra análisis de varianza. Y aquí es donde vamos a nosotros comprobar que sea lo mismo que tenemos en Excel. Y bien, posicionamos en nuestra tabla de ANOVA y como podemos observar aquí, en suma de cuadrados, en los grados de libertad, tenemos los mismos que aquí, 53, 27, 8, 4, 2. Cuadrados medios, tenemos los mismos datos. Suma de cuadrados, los mismos datos que en Excel. Valor de F, la F calculada, tenemos lo mismo. El valor de P, tenemos lo mismo. Entonces, ya una vez terminado esto, espero les haya quedado entendido. Y pues muchas gracias, es todo de mi parte.